señores. Nueva Canarias quiere traer de nuevo a este pleno lo que entendemos que es uno de los retos de mayor calado y de mayor trascendencia que tiene nuestra sociedad, al menos si queremos llamarnos una sociedad de progreso. Y además este Gobierno que inicia su andadura ha generado unas importantes expectativas entre la población canaria y eso nos llena a todos y a todas de responsabilidad, sobre todo a la población o con la población más vulnerable. La realidad de la pobreza antes, durante y en la salida de la crisis del 2009 es clara. Mayor desigualdad, una situación de pobreza y exclusión social que ya hoy podemos afirmar que se ha convertido en estructural. Ya no hablamos o no podemos hablar de una pobreza entendida como la falta de recursos materiales y de acceso a bienes y servicios vinculadas a la crisis. Estamos comprobando que al margen de los ciclos económicos, hay una parte de nuestra sociedad que se queda atrás. Sin duda, debemos analizar si realmente estamos trabajando para favorecer la cohesión social o si se está consolidando un modelo socioeconómico que promueve justo lo contrario, la descohesión. La persistencia en el tiempo de esta realidad demuestra que ya no valen las medidas paliativas ni coyunturales, pensadas para circunstancias puntuales. Hay que profundizar en las causas que hacen que la exclusión se enquiste en nuestra estructura social. En definitiva, tenemos que ir a la raíz del problema. Está claro que la radiografía es obvia. Muchas instituciones la han relatado, las encuestas de condiciones de vida del INE, el ISTAC, la Fundación FOESA, al informe que haré mención más adelante, los informes del diputado del Común, el informe de UNICEF sobre la infancia en Canarias. Lo que ha quedado claro es que la crisis del 2009, esa profunda depresión económica, llegó a Canarias sin condiciones para poder frenar el crecimiento de la pobreza y la exclusión. Y luego la respuesta que se le dio desde las instituciones a esa crisis fueron recortes en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en los servicios sociales, y lo único que hemos conseguido es ahondar, profundizar en esas desigualdades. La falta de empleo, la imposibilidad del acceso a la vivienda, que como el propio informe FOESA destaca como un elemento crucial en la desigualdad, ha generado todo este caldo de cultivo al que hoy nos vamos a referir. El 8º informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España creo que es un documento que expone de una manera muy certera esta realidad. Creo además que es un documento de profundo calado, de obligada lectura para todos aquellos que tomamos decisiones que afectan a la vida de las personas por la importante reflexión colectiva que hacen. Expone lo que ya todos sabemos, cifras escandalosas, un 29% de nuestra población está en situación de pobreza y exclusión social, más de 600.000 personas y más de la mitad, además, lo está en exclusión severa. Y ante esto podemos seguir quejándonos, seguir debatiendo sobre lo que no funciona o a lo que hoy les invito y a lo que intentaré profundizar en mi segunda intervención es a responder a la pregunta que nos hace FOESA. ¿Necesitamos nuevas fórmulas de inclusión social? Y la respuesta de nuestro grupo es un sí rotundo. Cuando hablamos de nuevas fórmulas de inclusión nos estamos refiriendo a repensar las políticas públicas desde una visión holística de la sociedad, sin duda una mirada que conlleva un cambio de paradigma en la concepción de las mismas. Y no vamos a hablar hoy de teorías, queremos traer hoy a esta Cámara un ejemplo de cómo podemos cambiar esta manera de afrontar este reto desde la visión integral, desde los planes integrales. En este sentido, ya en la 7ª legislatura, en el año 2010, este Parlamento aprobó por unanimidad una PNL, una proposición no de ley, impulsada por la diputada María del Mar Julio, para dar respuesta a una de las realidades más duras en relación a pobreza y exclusión. Me refiero al barrio de Ginamar, es el barrio donde viven 20.000 personas y es el núcleo de vivienda pública más importante de toda Canarias y uno de los más importantes del Estado. A esa proposición no de ley nos sumamos en la 8ª legislatura quien les habla para que se impulsara una iniciativa integral con esa visión de trabajo compartido. En la segunda intervención haré mención en profundidad a qué nos referimos cuando hablamos de políticas integrales
Y me gustaría simplemente compartir un concepto que Adela Cortina recientemente, cuando hablábamos de esta elección entre una sociedad que acepta la desigualdad o una sociedad que quiere luchar contra ella, escribe un libro que me parece también interesante que se llama Aporofobia, el rechazo a los pobres. Cuando decía en mi primera intervención que la pobreza y la exclusión social se ha convertido en un problema, en un reto estructural de esta tierra, es porque es una obviedad. Al margen de los ciclos económicos, al margen de la mejora económica, nuestras tasas de pobreza y exclusión siguen siendo muy por encima de la media del Estado o ya, por último, es que estamos a la cabeza. Decía antes que nos enfrentamos a un dilema, a tomar una decisión que sea o aceptar la desigualdad y la pobreza o incluso permitir que siga creciendo cierta demonización social, lo que decía Adela Cortina en su libro La aporofobia, es decir, el rechazo a la pobreza, o decidirnos a inventar otras fórmulas, otra manera de afrontar esta realidad. Este enfoque que hoy queremos trasladar desde una visión optimista y constructiva tampoco es un enfoque nuevo. La Unión Europea lleva mucho tiempo, desde el momento que se definió la Estrategia 2020, hablando de que los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos, sociales a los que se enfrentan las zonas urbanas están interrelacionados y que el éxito del desarrollo urbano solo se puede lograr a través de un enfoque integrado, una visión donde las prioridades que se deben reforzar tienen que ver con el crecimiento inteligente, sostenible en su triple dimensión económica, social y medioambiental, un crecimiento integrador. También lo indica FOESA, habla de que hay barrios más vulnerables. Si territorializamos la realidad de la pobreza y la exclusión en Canarias, hay que decir que existen barrios más vulnerables que otros y las grandes urbes es donde se sitúan las grandes diríamos, bolsas de pobreza y exclusión social. Por tanto, eso requiere afrontarlo de una manera distinta. Incluso hay territorios como los catalanes, Extremadura, etcétera, que se han planteado leyes para barrios vulnerables. Por tanto, se trata de vincular la acción pública al territorio, combinar lo público con la práctica comunitaria y, en ese sentido, queríamos hoy traer una experiencia que además fue un mandato de este Parlamento, como decía el Plan Integral de Ginamar. Decía al principio que hablamos del parque de vivienda pública más importante de toda Canarias, 5.579 viviendas, correspondientes en su mayoría al municipio de Telde, pero también hay 870 viviendas que corresponden al municipio de Las Palmas. Ginamar es un barrio donde viven 20.000 personas, ubicado en la desembocadura del Barranco de la Cotera, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Las Palmas y a unos 6 kilómetros del barrio histórico de Telde. Este barrio se construyó en una extensión enorme de 3 millones de metros cuadrados y por esa densidad poblacional, como por ser un barrio construido al margen de las necesidades reales de sus habitantes, edificios de mucha altura, sin espacios bien dotados en su origen, bueno, ha tenido desde su inicio unas condiciones de partida que han favorecido las desventajas sociales y culturales. Frente a esta realidad, desde el año 2017, todas las administraciones canarias, junto con 3 ministerios, venimos impulsando un plan integral. Participa activamente la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde, de Las Palmas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Fomento a través del área de vivienda y el Ministerio de Política Territorial. Por tanto, creo que es un ejemplo de coordinación y de compromiso y de corresponsabilidad de todas las administraciones ante un reto que debe ser de todas las administraciones. Es un proyecto que se basa en 3 grandes objetivos, que son el desarrollo y el fortalecimiento socioeconómico y medioambiental, la mejora en las condiciones generales de vida del barrio y en un sistema de gestión específica con altos niveles de coordinación entre la acción pública y la participación ciudadana activa. Persigue 3 grandes ejes: urbanismo y convivencia vecinal. Aquí diríamos que el gran eje vertebrador de este punto es la rehabilitación. Se han emprendido, pues la rehabilitación, están en marcha de más de 1.000 viviendas y ahora mismo empezamos 650 más. Esto unido con una visión de la rehabilitación de trabajo comunitario, de implicar las comunidades de vecinos en el proceso rehabilitador que no solo afronta el reto de la mejora de las infraestructuras, sino de mejorar el tejido social.
un plan de movilidad, programas de cultura y ocio saludable. Otro segundo eje de inserción sociolaboral y promoción de la actividad económica. Tenemos financiación directa del Ministerio a través de empleo para fomentar planes de empleo específicos para esa población, con los perfiles de esa población, vinculados siempre a la formación. Por eso todos los programas llevan consigo las certificaciones profesionales, porque de lo que se trata es de darles oportunidades para la empleabilidad. Y una tercera pata que me parece trascendental, la intervención socioeducativa, familiar y de salud comunitaria. Ahí está implicada la Consejería de Educación a través de su red de centros educativos. La consejera igual todavía no le ha dado tiempo a conocerlo, pero todos los colegios y los institutos del barrio de Ginamar están activamente implicados en este plan. Hay refuerzo educativo en horario de tarde, educación emocional, talleres musicales a través del barrio orquestado, teatro en inglés, prevención de adicciones a través de la Fundación Irichen, prevención del absentismo escolar, escuela de familia, escuela de deporte o lo que acabamos de implementar, que es el ajedrez en la escuela. Destacable también el papel del área de salud a través de la Cátedra UNESCO de Salud con el impulso de la Universidad de Las Palmas. Decía además que creo que es uno de los elementos innovadores de este plan es el trabajo en red. Coordinación intensa entre todas las administraciones, en horizontal y en vertical, es decir, los departamentos de la comunidad autónoma y de todas las administraciones implicadas. Se intenta impulsar una coordinación intensa, pero también entre administraciones y un trabajo en red, un trabajo con los recursos del territorio. En este plan intervienen de manera directa más de 30 entidades, entre las cuales destacaría a Cáritas, a la Fundación Irichen, a Radio ECA, a Aldeas Infantiles, un grupo de clubes deportivos, como puede ser el Rocasa, etcétera. Es una iniciativa, como decía antes, en la que participan financieramente todas las administraciones. Y para ir acabando, quiero concluir que lo que queremos traer como ejemplo, porque creemos profundamente que este es el camino, una visión que obliga a que las políticas se impulsen de manera transversal, con una visión global, coordinada e integral, trabajar en red con la sociedad civil organizada a través del tercer sector, de las comunidades vecinales y de la participación activa de la ciudadanía, donde se impliquen todos los recursos del territorio, sanitarios, educativos, sociales, de juventud, empleo, deportivo, con una estrategia compartida, tanto en su diseño como en su implementación, como en su evaluación, con la corresponsabilidad como... Si quiere acabar. Cabo y con mecanismos para medir los avances, utilizando como herramienta de investigación a las universidades canarias, en este caso a la Universidad de Las Palmas. Para concluir, quería decir que no podemos perpetuar nuestros errores y especialmente no perpetuemos la desigualdad y la pobreza que sufren miles de canarios y canarias que viven en barrios inequívocamente vulnerables. Los parches no sirven y, para empezar, el plazo temporal de estas estrategias creo que debe ser de largo recorrido. Mi experiencia me dice, como docente y como persona que ha participado en estos proyectos sociales, que trabajar en el ámbito comunitario es la mejor manera de generar dinámicas que hagan que la población tome las riendas de su proyecto de vida. Gracias.